Hola, buenos días mi gente. El día de hoy vamos a explicar el ejercicio número 6 de la guía número 6 de electricidad y magnetismo. Este ejercicio es importante porque vamos a ver cómo se resuelve, cómo se calcula el campo eléctrico de el dipolo eléctrico. Básicamente el dipolo son dos cargas de signo opuesto y módulo igual, magnitud igual. Entonces, como siempre, leamos el ejercicio. Nos dicen que un dipolo eléctrico está conformado, como ya dije, por dos cargas eléctricas de igual módulo y distinto signo. Este dipolo está ubicado como se muestra en la figura y sus cargas están separadas a una distancia d. Es decir, que desde acá hasta acá hay una distancia d. Determinar por superposición el campo eléctrico para todo punto sobre el eje X. O sea, el inciso A nos pide el campo eléctrico para todo X. Analizando la dirección y sentido para estas diferentes regiones del espacio. Para los X menores a menos D sobre 2, para los X entre menos D sobre 2 y D sobre 2, y para los X mayores a D sobre 2. Entonces primero pensemos, tenemos dos cargas que van a generar un campo eléctrico. Entonces, nos piden el campo eléctrico total, ¿no? El campo eléctrico que generan estas dos cargas cuando se superponen. Entonces, el campo eléctrico total va a ser lo que genera la carga 1, a esta le voy a llamar 1 y a esta 2, más la que genera la carga 2. Ok, pero antes que nada, hagamos como siempre un dibujito. Siempre recuerden dibujar, muy importante en esta materia, para poder visualizar lo que nos piden. Hagamos un dibujito y definamos nuestro eje de coordenadas. Este va a ser X, este va a ser Y, este va a ser mi centro, mi origen. Voy a poner en azul la carga negativa acá y en rojo la positiva acá. Recordemos que están separadas una distancia. A ver si me agarra esto. No está sirviendo la compu. Ahí está. A ver, como decía, están separadas una distancia d. Entonces, esta distancia de acá a acá es d sobre 2. Y de acá hasta acá es también d sobre 2. Entonces, podemos en el eje poner estas marcas. Este es el 0. Este le vamos a llamar el menos d sobre 2. Y este es el d sobre 2. Y a eso se refiere el ejercicio cuando nos dicen analizar la dirección en estos lugares del espacio. Entonces, el lugar del espacio en el que están los X menores a menos d sobre 2 es este. Los que están entre d sobre 2 y menos d sobre 2 es este. Y los mayores a d sobre 2 va a ser este. Ok. Ahora, tenemos cargas puntuales. ¿Cómo podemos sacar el campo eléctrico para las cargas puntuales? Bueno, ocupamos la ley de Coulomb para cargas puntuales, que nos dice que el campo en todo el espacio, en este caso no lo queremos para todo el espacio, lo queremos para el eje X. Entonces el campo en el eje X es igual a la constante de Coulomb por la carga de la fuente sobre la distancia al cuadrado. Y en este caso va a ser en X versor. Ok. Bueno, recordemos esta fórmula. Y recordemos que acá en este caso la distancia se refiere a la distancia que hay entre el punto campo y el punto fuente. Que así súper rápidamente voy a explicar. El punto campo sería esto. Ponerle una carga de prueba que pongo acá, por ejemplo, la puedo poner en cualquier lugar, acá, acá. Es una carga de prueba, ese es el concepto del punto campo. Una carga que puede estar en cualquier lugar. Y el punto fuente, como lo dice el nombre, es la fuente, es lo que genera el campo. En este caso sería mi carga, ponerle la positiva, que genera un campo hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y bueno, la carga negativa también es un punto fuente, que genera un campo hacia acá, hacia acá, hacia acá. Esto solo lo explico para que les quede claro qué es punto campo y punto fuente.
Ok, siguiendo con el ejercicio, tenemos que analizar el campo cómo va a ser en diferentes puntos del espacio. Entonces, veamos nuestra carga. Veamos nuestra carga positiva y vemos que el campo que genera va a ser hacia acá, ¿no? Hacia acá y hacia acá. Entonces, voy a poner así, el campo que genera es hacia acá y hacia acá. Esto realmente es sobre el eje X, pero lo pongo un poquito más abajo como para que se vea, porque luego voy a dibujar el campo que genera la carga negativa. Entonces el que genera la carga negativa sería hacia acá, ¿no? Porque como es negativa atrae y hacia acá. Y ahora analicemos en los diferentes puntos del espacio cómo va a ser el campo. Acá vemos que van en direcciones opuestas, entonces se van a restar. Acá van en direcciones iguales, entonces se van a sumar. Y acá van en direcciones opuestas otra vez, así que se van a restar otra vez cuando hagamos la superposición, ¿no? Entonces lo escribo. Acá se restan los campos, se restan, acá se suman. Esto es una flecha, se supone, ahí está. Y acá se restan, de vuelta. Espero que le vayan entendiendo a todos. Si no le van entendiendo cualquier cosa, me lo escriben por comentarios y yo lo leeré y lo contestaré. Así que, bueno, con esto podemos ver que el campo no va a ser uniforme en todo el espacio. Depende del lugar en el que esté. Si yo estoy acá, por ejemplo, va a ser diferente que acá. ¿Ok? Y bueno, habiendo hecho este análisis gráfico, podemos decir lo siguiente. El campo total en el eje X va a ser igual a el campo que genera 1, que recordemos, 1 es esta carga, la positiva, 2 es la negativa. ¿En qué dirección va a ser? Bueno, como vimos acá, en menos X versor. Y le voy a poner el módulo. ¿Por qué le pongo el módulo? Porque bueno, la dirección la saqué analíticamente y la puse acá. Entonces el módulo del campo en menos X versor más el campo que genera 2, que también lo pongo en módulo, y la dirección la analizo por el dibujo, va a ser en X versor. El campo va a ser de esta manera, como la escribí acá, para todos los X que son menores a menos d sobre 2. O sea, estoy analizando esta región del espacio, ¿ok? Luego voy a analizar esta región del espacio, que son los X que están entre menos d sobre 2 y d sobre 2. En este caso, ambos campos se suman, entonces voy a tener el campo 1 en X versor, este es un 1, parece una Y, pero es un 1, ahí está, más el módulo del campo 2, también en X versor. Y luego voy a tener el campo 1 que es en la dirección de X versor positivo, como lo vemos acá, X versor positivo, más, le pongo más porque el menos va a venir con el versor, más el campo que genera 2, que es en este caso en menos X versor. Menos X versor. Y esto es en esta región del espacio, que son los X mayores a d sobre 2. Espero que se esté entendiendo realmente. Y ahora, bueno, ya hicimos todo el análisis de la dirección del campo, ya vimos que el campo va a ser la superposición de ambos campos y la dirección que va a tener. Ahora solo nos faltaría obtener el valor del módulo del campo de 1, ese 1 siempre queda raro, ahí está, del campo de 1, y el módulo del campo de 2. ¿Cómo podemos sacar esto? Bueno, con esto. Con la fórmula de la ley de Coulomb, para cargas puntuales en este caso. Entonces vamos primero con el campo que genera 1, que genera la carga positiva. Tendríamos que
el módulo del campo 1 es igual a la carga, perdón, la ley de Coulomb, perdón, la constante de Coulomb. Estoy muy quemado, gente. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Bueno, como decía, la constante de Coulomb voy a poner el módulo de la carga positiva, porque recordemos que queremos sacar el módulo del campo. Aclaración, esto ustedes también podrían sacar directamente la ley de Coulomb como vector. Y bueno, al hacerla, dependiendo si la carga es positiva o negativa, les va a dar la dirección y de ahí sacan el versor. Pero yo prefiero siempre hacerlo así. Analizar analíticamente, o sea, analizar analíticamente, un poco redundante, ¿no? Analizar gráficamente cuál va a ser la dirección, así con las flechitas. Y una vez teniendo las direcciones, simplemente sacar los módulos. Me parece que es más fácil. Esta es mi forma de hacerlo, pero si a vos te parece fácil otra forma, perfecto. Hacelo como te salga más fácil. Así es como lo hago yo. Ok. Entonces, estábamos en que sacábamos el módulo. Y acá no es poner simplemente d al cuadrado. Es poner esto. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué esto? Tipo, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, ahorita lo explico. Vemos que cuando ocupamos la ley de Coulomb, por ejemplo, tenemos una carga positiva que genera un campo así. Una carga positiva. Y después, para sacar el campo en tal punto, la distancia de la fórmula es esta. De la fórmula que tenemos acá. Es esta la distancia. Pero bueno, en este caso no tenemos las cargas, los puntos fuente en el origen, sino que los tenemos desplazados del origen. Entonces hay que hacer ese desplazamiento del origen, que es un poco complicado de verlo así nomás. Pero o sea, veamos que si esta x es igual a menos d sobre 2, todo esto va a ser igual a 0. Es como que si fuera el origen ahora. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Y efectivamente cuando menos d sobre 2 es... cuando la distancia, cuando el x es menos d sobre 2, todo esto da 0. Y es acá, es en la posición en la que está la carga, en la que el campo es indefinido. Y efectivamente, si esto es menos d sobre 2, esto da 0, esto queda así. Y esto es indefinido. Estamos dividiendo algo sobre el 0, indefinido, ok. O sea, indeterminado. Así que bueno, básicamente es eso. También lo puedes pensar de la siguiente forma si te resulta más fácil. Y bueno, pensá que el x más d sobre 2 tiene que ser igual a 0. Y después de acá sacás que el x es el menos d sobre 2. Y bueno, esta tiene que ser la posición en la que está tu carga. Tu carga de fuente, tu carga del punto fuente, que efectivamente es esa. Un poco complicado, yo sé, pero practiquen, chicos, y ahí le van agarrando la mano. Ok, sigamos, mi gente. Y bueno, una vez que tenemos esta expresión, ya está, ¿no? O sea, el x es la variable, el d lo tenemos, esto lo tenemos y esto es una constante, tipo, tenemos todo. Ok, ahora vamos con el otro. Entonces, el módulo del campo que genera la carga 2 es igual a la constante de Coulomb por el módulo de la carga negativa sobre, a ver si lo logran adivinar acá, según lo que dijimos antes, ¿cómo sería esto? Si dijeron x más d sobre 2 al cuadrado, están totalmente equivocados, porque acá es un menos. Igual totalmente equivocados no, un poquito equivocado. Quería ser dramático, perdón. Otra vez, ¿por qué rayos
x menos d sobre 2. Bueno, es desplazar el origen. Si tenemos acá que x es igual a d sobre 2, esto se va al 0. O sea, esto es igual a 0. Tipo, yo pongo esto acá y todo esto me da 0. Ok. Ok, todo bien, todo correcto, mi gente. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Y como vemos, esta es la posición en la que está la carga positiva. Digo, negativa. Y bueno, tenemos también todas las cosas acá, tipo, tenemos el valor de la carga, tenemos la constante y tenemos D, entonces básicamente ya lo tenemos, gente. Ya está. Solamente tenemos que reescribir esto. Y lo voy a hacer acá. Entonces, vamos a poner que nuestro campo total es igual a, bueno, en esta región del espacio, en los x menores a d sobre 2, va a ser igual a, como teníamos acá, el módulo de 1, que es esto, un poco paja transcribir todo esto, la verdad, no les voy a mentir. Estos ejercicios requieren escribir bastantito. Y por eso te voy a pedir que le des un like a este video si te sirvió. Y si te gustan estos videos y querés que suba más, déjame un comentario. Y si te puedes suscribir, suscríbete porfa, que la verdad me ayuda bastante. Y bueno, esto es básicamente transcribir lo que ya habíamos visto, gente. Tipo, es esto mismo, solo que en vez de poner esto, pues le ponemos lo que es. ¿Me entendés? Le ponemos esto o así y ya está. Así que capaz y pongo esto en por 2. Capaz me lo salte en la edición. No sé la verdad. Y si no, te toca escuchar mi hermosa voz por un momentito más mientras transcribo esto. Y para mientras, gente, les quiero comentar que Albion Online es un MM... No, mentira. Shark VPN venía acá el anuncio. Nadie me patrocina de momento, tristemente. Estaría bueno, la verdad. Y bueno, esto lo podemos también escribir como así, mirá, más divertidito. Le ponemos el menos acá. Y ya está, ok. Ok, gente. Luego, para la otra región del espacio, que era menos d sobre 2, esto sería así. A ver si puedo hacer un copy-paste épico, la verdad. Así me ahorro esto. A ver, a ver, a ver. Buenísimo. Bueno, gente, copy-pasteo. Traca, traca, tuki, tuki. Ojalá se pudiera hacer esto en la vida real, gente. La verdad es que hacer esto en un examen estaría genial. Y bueno, el signo, recordemos cómo eran ambos positivos. Entonces esto, boom, sumita, tuki tuki. Y esto acá sería una resta. Recordemos que el espacio en este caso eran todos los x mayores a d sobre 2. Y ahora ustedes se preguntarán, Flavio, ¿qué es esto? Esto es un choclo horrible. ¿Cómo puedo saber si esto tiene sentido? Bueno, mira el dibujito. Siempre el dibujito es la clave, gente. El dibujo es clave. En esta región del espacio, este hacia acá, o sea, este positivo, este negativo, boom, este negativo y este positivo, que recordemos, este es el de la carga positiva, como se puede ver acá claramente, y este es el de la carga negativa. Luego en el centro los dos se suman, los dos positivos, boom, los dos positivos, gente, y este positivo y este negativo. A ver cómo está. Este positivo y este negativo. ¡Boom! Gente, somos los cracks, somos los mejores. Literalmente somos unos cracks. Y vos también sos un crack por ver este video y por entenderle. Y por darle like, obviamente. Así que bueno, vamos. Perdón por tanto spam, gente. La verdad es que necesito likes.
Pero bueno, esta sería nuestra respuesta. ¿Nuestra respuesta cuál? ¿Qué es lo que nos pedían? A ver, leamos otra vez. Acá hagámosle zoom. Nos pedían el vector campo eléctrico para todo punto sobre el eje X en esta parte del espacio, esta parte del espacio y esta parte del espacio. Entonces la respuesta que tenemos acá es para el inciso A1, A2 y A3. Y bueno, ya que estamos de maravilla entendiéndole a todo en la vida, vamos a seguir. Y vemos que ahora nos piden el sentido del vector E. O sea, nos preguntan que si el sentido del vector E varía sobre el eje X. Y bueno, con nuestro dibujazo que ya habíamos hecho, podemos ver si el sentido del vector varía sobre X. Voy a hacer otro dibujo para explicar esto aún mejor. Yo sé, me encantan los dibujos, pero estoy seguro que ustedes también. Y es muy recomendable que siempre hagan estos dibujos, como ya lo he dicho 800.000 veces, para que entiendan bien el ejercicio. Cosito positivo, cosito negativo, y nos preguntaban si variaba en el espacio. Bueno, veamos. Teníamos que el campo era así en esta parte, ¿no? Iba hacia acá, iba de positivo a negativo. Luego, el campo acá, ¿cómo sería? Bueno, sería así, ¿no? Sería hacia acá. ¿Por qué? Porque todas las cargas que están acá están más cerca de la carga negativa que de la positiva. Entonces es como que la carga negativa los jala más. O sea, la carga negativa jala, como que los atrae más. Más que la negativa. Perdón, que la positiva. Y en esta parte, ¿cómo sería? Bueno, sería hacia acá. Por la misma lógica que acabamos de ocupar, están más cerca las cargas de acá, de la carga positiva. Entonces la carga positiva empuja más que la negativa. Voy a ver que estoy grabando porque si no me mato. Parece que sí, espero. Y bueno, mi gente, esa sería la respuesta de el inciso 4A. Veamos qué otra cosa nos piden. Ya vieron, este ejercicio pide y pide y pide. Es como una novia prácticamente. Entonces, el quinto nos dice que grafiquemos la componente X y el módulo de E en función de la coordenada X. Y ustedes estarán diciendo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. Tranquilos, que no cunda el pánico. Ahorita vamos a... No, así no era que no panda el cúnico. Bueno, que no importa. El punto es que ahorita vamos a ver cómo sacar esto. Bueno, una vez que tenemos resuelto nuestro inciso A1, A2 y A3 y A4, como podemos ver acá que ya lo tenemos resuelto. Esta sería la respuesta para el A1, A2 y A3 y este para el A4, como habíamos visto. Una vez tenemos eso, vamos al A5, que dice graficar la componente X y el módulo de E en función de la coordenada X. Ok, primero quiero que analicemos el módulo porque creo que es un poco más fácil. Y para eso quiero que veamos acá nuestro dibujo que teníamos. Bueno, ¿saben qué? Lo voy a volver a dibujar mejor. Así puedo ir dibujando por encima y se va a entender mejor en mi opinión. Volvemos a hacer este dibujo. X, acá va a ser el menos X. Este Y, que de momento no importa. Y bueno, teníamos la carga negativa, ya saben acá. La carga positiva, ya saben acá. Y bueno, el campo es como lo habíamos analizado antes. Pero quiero que pensemos en el módulo. Cuando una carga está muy cerca de la positiva, va a sentir mucha fuerza hacia acá, ¿no? Mucha repulsión.
Y cuando una carga está muy cerca de la negativa va a sentir mucha atracción hacia acá, ¿no? Entonces, bueno, eso. En cambio, cuando estamos acá afuera, se va a sentir mucha atracción, ¿no? Una carga puntual que está acá, por ejemplo, va a sentir mucha atracción. Y una carga puntual que esté acá va a sentir mucha repulsión. En cambio, cuando se va alejando, acá, por ejemplo, va a sentir poca repulsión y acá va a sentir poca atracción. Entonces, basándonos en eso, podemos hacer lo que nos piden, que es el módulo de en función de la coordenada X. Entonces, ponemos acá nuestro gráfico. Ponemos... A ver, lo voy a hacer por acá. Por acá. Entonces, claro, queremos comparar el módulo de E, el módulo del campo, según va variando nuestro X. Tenemos la distancia, que era menos D sobre 2. Este es el 0, el centro. Y este va a ser D sobre 2. Y bueno, acá donde están las cargas, van a haber asíntotas, porque en las cargas no está definido el campo, tampoco el módulo del campo. Y va a tener una forma más o menos así. Primero, para los X menores a menos D sobre 2, como vimos, siempre va a sentir una repulsión hacia acá. Mientras más lejos... perdón, acá me parece que lo dibujé mal. Quería dibujar que la repulsión era hacia acá. No sé por qué, me distraje o algo así, pero lo dibujé que era hacia acá. Y bueno, disculpen por eso, acá está corregido. Bueno, pero como decía, mientras más se aleja de la carga positiva, siente menos repulsión, entonces va decayendo así el módulo. Y algo parecido pasa acá también, que el módulo va decayendo mientras más nos alejamos. Para los X mayores a D sobre 2, entonces sería más o menos así. Y en el centro, ¿qué pasa? Bueno, pensemos nada más cómo decaería el módulo de la carga positiva. Mientras más me alejo de la carga positiva, más decae. Entonces sería algo así también. Y en la carga negativa sería, mientras más me alejo de la negativa, más decae. Algo así también. Y por superposición quedaría algo así como una U. Esto es pensando nada más el módulo, que lo hice antes porque me parece que así se entiende más fácil. Ahora pensemos en la componente X. Es decir, la componente X de E. Vuelvo a dibujar acá mi gráfico, pero en esta ocasión va a ser la componente X de E. Y bueno, esta es X, esto es menos X, las distancias son las mismas. Menos D sobre 2, D sobre 2. Y tenemos las asíntotas acá. Las asintotitas. Tiki, tiki, tiki. Y bueno, ahora estamos pensando en cómo es la componente X. Acá la componente X es para menos X versor, ¿no? Entonces sería negativa la componente X, estaría por acá en nuestro esquema. Sí, estaría por acá porque es negativa. Y la componente X, mientras más nos alejamos, va a ser menor. Entonces va a ser algo así. Truco. Lo voy a hacer con negro, así se entiende mejor. Y voy a resaltar estas también para que se vea muchísimo mejor. Qué buen pulso que hay que tener para hacer esto. Ahí está. Ahí está, para que quede más bonito. Y como estábamos diciendo, sería más o menos así esto. Luego, en el medio, bueno, es lo mismo, ¿no? Y como va hacia la derecha, o sea, como va hacia X versor, va a estar en la parte positiva. Y luego, por acá, para los X mayores a D sobre 2, va hacia menos X versor también. Así que va a ser parecido a la que tenemos acá. Y mientras más se aleja de la carga, más decae. Y esta sería la respuesta para el inciso A5, si no me equivoco. El inciso A5.
Ok, perfecto. Y ahora vamos con el inciso B. Nos dicen el campo eléctrico para todo punto sobre el eje Y. Ok. Espérenme, voy a borrar esto. Bueno, ¿saben qué? No lo borro, por si acaso necesitamos ver algo después. Lo hago por acá. Yo sé que queda un poco desordenado, pero lo hago por acá, ok. Voy a mover esto también. Ahí está. Un poco desordenado, pero para no perder información por si la necesitamos después. Nos dice el vector campo eléctrico para todo punto sobre el eje X. O sea, todo el punto en el eje Y, digo. Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es esto. El campo en Y. El sentido del vector varía sobre el eje Y. Graficar las componentes. Bueno, eso lo hacemos después. Luego, primero sacamos esto. Que esto va a ser igual a 0. Y lo podemos saber así directamente. ¿Por qué? Por analizar el dibujo. Debo tener aburridos acá con tanto dibujo, pero lo vuelvo a hacer porque sí. Que me pinta. Pónganlo por 2, cualquier cosa si es muy aburrido. Pero quiero que quede muy claro. Ok, bueno, tenemos como siempre nuestras carguitas del dipolo. Y pensemos lo que pasa con un punto de prueba, o sea, el punto campo si lo ponemos acá. Ya no está solo sobre el eje X, ahora está en el Y. Bueno, esto va a ir por acá, tuki, 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 tuki. Y le va a hacer una fuerza así, ¿no? O sea, el campo lo va a afectar en esta dirección y el de la carga negativa va a ser tuki, 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 tuki y lo va a afectar hacia acá. Entonces, si le hacemos un zoom a esta partícula, hagámosle un zoom, esta es nuestra partícula, vamos a ver qué siente. Tipo, si hablamos de fuerza, es una fuerza hacia acá que se puede descomponer en una fuerza hacia acá más una fuerza hacia acá. Y después la que le hace la carga negativa sería una fuerza también hacia acá y otra hacia acá. Entonces estas dos fuerzas se van a terminar anulando. Estas dos se anulan haciendo que el campo en el eje Y sea siempre 0. Ok, entonces siempre que estemos en nuestro eje Y, el campo que va a sentir la partícula es 0. Entonces si yo pongo una carga acá, el único campo que le va a afectar es la componente en X. Ok, si pongo otro acá, también. Si lo pongo más abajo pero siguiendo el eje Y, también. Ok. Preguntan, ¿el sentido del vector E varía sobre el eje Y? Bueno, acabamos de ver que el sentido del vector no varía, va a ser siempre en X versor, como vimos recién. Así que eso sería. Y después nos piden graficar las componentes X e Y de E en función de la coordenada Y. Ok, pensémoslo en el dibujo. La componente X, mientras más lejos esté, o sea, si yo pongo una partícula acá, le va a hacer una fuerza así y le va a hacer una fuerza así, ¿no? Entonces la componente X, si solo pensamos en las componentes X, va a ser así, muy grande. Y cuando esto esté lejos, la componente X va a ser menor, porque la fuerza que le hace la positiva, por ejemplo, es así, y la que le hace la negativa es hacia acá. Entonces la componente X sería menor, ¿ok? Mientras más se aleja. Ok, tengámoslo eso en mente. Y bueno, como vimos, la componente X va a ser siempre nula. Así que hagamos lo que nos pide el ejercicio, grafiquemos. A ver si me deja mover esto, que se buguea a veces esta app. Acá está. Entonces lo voy a hacer chiquitito. Y tenemos que la componente, ponerle la de Y respecto a Y, o sea, la componente Y del campo es siempre nula, o sea, no hay nada acá, siempre nulo por acá.
Y tenemos que la componente X, que la voy a dibujar por acá, mientras mayor sea la X, más va a ir decayendo. Entonces decae mientras mayor es la X. Y después, acá, si ponemos un punto por acá, va a seguir siendo, para acá no, va a seguir siendo positiva, o sea, sigue siendo un X versor, pero también va a decaer mientras menor sea la X. Entonces va a ser algo así. Ok, entonces eso sería el ejercicio B. Vieron que esto de las gráficas es más que nada para pensarlo, para analizarlo. No hay que ponerle un valor específico ni nada, solo es para que vean más o menos cómo sería la dinámica que siguen estos campos, ¿ok? Y ahora nos pide lo más paja de todo este ejercicio, que es calcular el campo eléctrico para todo punto del espacio. Así que bueno, esto creo que lo voy a grabar en otro video porque si no me queda muy largo. Y también porque... Estoy cansado, jefe. Así que esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Disculpen que estuve un poco Cansado. en este video, pero bueno, hice lo que pude. En cualquier error, duda, cualquier comentario random que tengan, háganlo por favor en los comentarios y cualquier cosa yo les contestaré. Y sin decir más, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.